Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube, para vos. Fallos humanos que han costado millones de euros. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y estamos muy seguros de nosotros mismos porque confiamos en nuestras posibilidades y llevamos tanto tiempo haciendo el trabajo que nada podría salir mal. Sin embargo, está demostrado que los accidentes laborales y los fallos más gordos ocurren precisamente con los excesos de confianza y cuando dejamos de prestar atención a lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay fallos y fallos, no es lo mismo que una partida de pasteles salga mal a que un submarino de millones de euros no funcione. A continuación, errores garrafales que costaron una millonada. Un submarino inservible. El gobierno español gastó nada menos que 2.200 millones de euros en este submarino en 2013. Cualquier ejército que tenga una buena relación calidad-precio debe equipar a su país con las máquinas de guerra y defensa más innovadoras. En este caso, quieren crear un submarino tan espectacular. Cuando lo arrojan al agua, no es así. Flotador. Un submarino que no flota es inútil, el barco es tan pesado que no puede flotar, obviamente esto se debe a un error de cálculo imperdonable. Tren grande ande o no ande. La empresa francesa de transporte ferroviario se llama SNCF. En este país los servicios de tren y metro son muy completos, cuentan con una red ferroviaria muy extensa y consolidada que puede conectar todas las partes del país. Sin embargo, en 2014 cometieron un gran error. Querían actualizar su flota añadiendo no menos de 2.000 trenes nuevos, que costaban unos 20.000 millones de euros, pero querían hacerlos demasiado grandes para ellos. Seguro, porque cuando cruzan la dirección opuesta, el tren no es adecuado. Casas construidas en un mal sitio. En 2014, una empresa de construcción en Dakota del Sur compró un terreno y construyó casas alrededor de toda la casa. Son casas hermosas en un lugar tranquilo, y los precios son muy económicos, por lo que los compradores comienzan a llegar pronto y los alrededores están masificados. Los vecinos se sorprendieron de que se abrieran varios túneles e incluso varias casas comenzaran a hundirse, dejando al descubierto una antigua mina abandonada cercana. Todos los vecinos deben ser evacuados y, por supuesto, la empresa constructora fue condenada. El Titanic. En 1912, se construyó un barco transatlántico que los humanos nunca habían visto antes. Hoy cuesta unos 400 millones de euros, como una ciudad flotante, un titán navegando en el agua como nunca antes. Sin embargo, desafortunadamente, el barco chocó con un iceberg, provocando varias fallas estructurales y provocando que todo el barco se hundiera en agua fría. Uno de los mayores errores que cometieron fue que cuando había más de 3.000 personas a bordo, solo se pusieron 16 botes salvavidas. Creyeron que tal cosa no podría suceder y tuvieron que llorar a miles de víctimas. Tierra, trágame. Todo el mundo sabe que la arena de la playa no es un buen lugar para aparcar tu coche. Sin embargo, algunas personas que no viven en la costa cometen este tipo de imprudencias y acaban con el coche metido hasta las ventanas en la arena. Cuanto más intentas sacarlo, más se entierra, así que decides pedir ayuda. La sorpresa llega cuando envían una excavadora en tu auxilio y la excavadora acaba igual que tu coche. El Puente del Milenio de Londres. En 2000, se iniciaron las obras en el Támesis de Londres para construir un nuevo Puente del Milenio, un ambicioso proyecto de lujo que costó nada menos que 20 millones de euros. Los residentes de esta ciudad están muy entusiasmados con el proyecto de la nueva ciudad, pero después de que se lanza el nuevo proyecto, no pueden esperar para superarlo. Todos notaron cómo se balanceaba el puente y se preguntaron si era solo otra influencia. Pero no es así, el puente estaba mal construido y tuvieron que volver a cerrarlo para repararlo. El satélite Noah N. Prime se estrella. La buena noticia es que cuando el satélite se cayó, aún no estaba en órbita, pero igualmente la reparación costó nada menos que 135 millones de euros. Resulta que mientras unos trabajadores estaban haciendo maniobras en el satélite, debían trasladarlo de una nave a otra para dejarlo allí guardado. Antes de moverlo debían asegurarlo bien y al responsable se le pasó hacer este punto. Cuando fueron a mover el satélite, se descuajaringó entero y se rompió. La destrucción de un caza F-16. Todos hemos cometido errores en el trabajo, pero es obvio que hay errores y equivocaciones.
El soldado estaba haciendo algunas maniobras y accidentalmente abrió fuego contra un avión de combate F-16. El avión explotó en el aire, quedó completamente destruido y carbonizado. Afortunadamente, los dos pilotos que se encontraban en el interior solo recibieron heridas leves, pero el avión de combate costó 15 millones de euros. El rascacielos de la ruina. Hay un rascacielos en Londres llamado Walkie-Talkie, por su forma especial, parece un teléfono o algo similar. Este rascacielos está hecho íntegramente de espejos. Resulta que a lo largo de sus líneas, a determinada hora del día, el sol se refleja tanto en la carretera que más de un coche ha quedado deslumbrado. Y pisarlo. Evidentemente, el seguro de rascacielos se encarga de reparar los daños, pero cientos de coches ya han sufrido este accidente. Comenzaron a considerar la posibilidad de reemplazar los espejos de vidrio oscuro de los rascacielos. Una joya antigua hecha añicos. En Los odiosos 8 de Quentin Tarantino, hay un momento en el que Kurt Russell rompe lo que Jennifer Jason Leigh está interpretando. La guitarra y aplastarla. Estaban en un museo y debían usar imitación en lugar de una vieja guitarra de 1870 para grabar la escena y destruirla, pero el encargado de cambiarla olvidó que Russell rompió una guitarra de verdad por valor de más de 40.000 euros. La rampa de emergencia se infla dentro del avión. Imagina que sucedió algo similar durante tu vuelo. Esto es lo que sufrieron los pasajeros del vuelo de Chicago a Orange. Durante el trayecto empezaron a escuchar el ruido de la fuga de un avión, y enseguida todos se asustaron mucho, pensaron que el aviso estaba a punto de desaparecer, cuando de repente descubrieron cómo estaba la pista de emergencia, los sorprendieron en pánico. Totalmente inflado en la cabina. Tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Kansas, todo era espantoso, pero el costo de la reparación fue de unos 20.000 euros. El famoso Ecce Homo. En el Santuario de la Misericordia de Borja de Zaragoza, hay un fresco con un retrato de Cristo pintado por el pintor español Elías García Martínez. Como el fresco se había deteriorado, se decidió restaurarlo en 2012 y Cecilia Jiménez se lo dio. Pintor aficionado que alguna vez hizo pintura religiosa. Cecilia le aseguró que perdió el control del rostro de Cristo. Como resultado, la obra fue destruida y aparecieron un sinfín de memes en internet, llamando a la nueva obra Exemono, Exemono. La plataforma petrolífera que voló por los aires. Piper Alpha es una plataforma petrolera ubicada en el Mar del Norte, que posteriormente también extrajo gas natural. En 1988, un mal funcionamiento provocó una serie de graves explosiones, pues toda la plataforma quedó completamente destruida por una fuga de gas. En este desastre murieron 167 personas, de las cuales nunca se encontraron 2 rescatistas y 30 cuerpos. A nivel económico, esto también significa una pérdida de alrededor de 2.000 millones de euros. Este es el mayor desastre petrolero de la historia. Mecanismos que se accionan solos. En circunstancias desafortunadas, los aviones tienen diferentes sistemas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la espuma de extinción de incendios, si los sensores de la aeronave detectan humo, se activa un mecanismo que libera espuma para extinguir el fuego. Este es un mecanismo que cuesta mucho dinero porque la aeronave debe ser recargada y todo debe limpiarse cuando se suelta la aeronave, por lo que cuando todas las burbujas están fuera de lugar, es muy caro para la aerolínea. Cuando ves desintegrarse tu creación. En 1990, la NASA creó un nuevo satélite y lo llamó Mars Climate Orbiter, diseñado para enviarlo al espacio, especialmente a Marte para observar su clima y recopilar datos útiles. El proyecto del satélite Mars costó unos 130 millones de euros y finalmente alcanzó el tiempo de lanzamiento previsto. Todos esperaban con ansias la cuenta atrás para hacer que el satélite se retirara, todo salió bien, pero cuando el dispositivo cruzó la atmósfera, ocurrió un desastre. Miles de satélites explotaron y se desintegraron por completo. Un bloque de pisos se viene abajo. Esto sucedió en China en 2009. Se está construyendo un edificio de apartamentos a orillas del río. Al finalizar, una capa de ladrillos con no menos de 12 capas cayó completamente hacia un lado. Obviamente, esto se debe a que construyeron un garaje después de la construcción del bloque, no antes.
El fracaso de la excavación provocó que el agua del río se filtrara a los cimientos y el bloque no se arreglara, pero afortunadamente nadie vivía en él. Yate millonario volcado. Cuando decidieron detenerse en el puerto para visitar la ciudad, un yate de un príncipe de Arabia Saudita navegaba en aguas griegas. Cuando el príncipe regresó al puerto, vio que su barco volcaba a mitad de camino y se hundía, lo que sorprendió al príncipe. Alguien cometió un terrible error y provocó el hundimiento. El yate tiene 70 metros de largo y cuesta nada menos que 70 millones de euros. La persona responsable del incidente nunca ha sido expuesta. Corrimiento de tierra. A veces, las fallas de los humanos en la tierra pueden provocar tales desastres. Esto se debe a que no se puede construir una casa donde no haya más contenido, por lo que se debe estudiar el área, el terreno y otros factores importantes para que no haya problemas, ahora o en el futuro. Un ejemplo es el deslizamiento de tierra ocurrido en Taiwán en 2010. El deslizamiento de tierra inundó por completo toda la carretera, el costo de limpieza fue de unos 25 millones de euros y se tuvieron que mover más de 100 camiones y 50 excavadoras. Los arrecifes son peligrosos. Reina Monrovia es un buque portacontenedores. En Nueva Zelanda, los parámetros de navegación se calcularon incorrectamente y el barco chocó con Astrolabe RF en 2011. Pensaron que habían puesto las coordenadas correctamente y que no había obstáculos, el choque fue tan cruel que todos los contenedores cayeron al mar y se perdieron todas las mercancías. El fallo le costó a la empresa no menos de 250 millones de euros. El Bayonne Fest de 1986. El Festival de Globos es un evento que se realiza en Cleveland, Ohio, con el propósito de obtener el récord Guinness de lanzamiento de globos y recaudación de fondos para caridad. Se lanzaron 1,5 millones de globos, pero aún no se ha determinado un acuerdo para caer sobre el lago Erie y Canadá para causar problemas de tráfico aéreo. El incidente también interfirió con las labores de rescate de la Guardia Costera, que buscaba a 2 marineros que luego se ahogaron. El organizador deberá compensar todas las pérdidas ocasionadas. El desastre del Deepwater Horizon. Deepwater Horizon es una plataforma de perforación petrolera cuya misión es extraer petróleo de aguas ultraprofundas, fue construida en 2001 y está ubicada en el Golfo de México. Una gran explosión lo quemó durante 2 días, luego se hundió en el agua y también provocó la fuga de unas 779.000 toneladas de crudo. Este es el mayor derrame de petróleo de la historia, causando serios problemas al medio ambiente. Además de las multas y multas correspondientes, la petrolera debe pagar una indemnización superior a los 70.000 millones de euros. Dinero tirado. James Owels es un informático nacido en Noruega, uno de los primeros en utilizar Bitcoin para la minería. Obtuvo no menos de 75.000 de estas monedas virtuales y guardó los códigos para que pudieran gastarse en el disco duro. Un día, por error llevó Bitcoin al disco duro y lo arrojó al vertedero. En ese momento, valía la pena hacer una fortuna con esta criptomoneda, y James perdió un total de unos 90 millones de euros. Puedes imaginar a este chico buscando el disco duro en la papelera, pero nunca lo encontró. El piano voló. Angela Hewitt es una pianista profesional canadiense que posee un piano de colección único y poco común. Su valor se estima en unos 200.000 euros. Angela decide mudarse y contrata a una empresa para transportar todas sus pertenencias, incluido el piano por supuesto. Algo salió mal durante la mudanza. El piano se cayó del 7º piso y casi se hizo añicos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la pérdida fue enorme. Ron Wayne no confió en Apple. Todos conocemos a los 2 fundadores de esta multimillonaria empresa Apple, sus nombres son Steve Jobs y Steve Wozniak. Su nombre es Ron Wayne y compró el 10% de las acciones de la empresa cuando comenzó la empresa. Ron no se fiaba de los 2 jóvenes y vendió sus acciones por 900 euros. Hoy, el 10% de las acciones de la empresa rondan los 100.000 millones de euros. Ron se está arrancando el pelo. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.